Mi nombre es Cristina, soy vuestra tutora del curso de Estrategia en Redes Sociales, que acaba el 26 de mayo. Enhorabuena a todos aquellos que ya han ido finalizando el curso, enhorabuena también a aquellos que están a punto de finalizarlo. Estoy muy contenta con este grupo, la verdad es que está avanzando de una forma muy rápida y bueno, eso es la verdad que es de agradecer, ¿no? Sé que tenéis mucho lío en el trabajo, en vuestro sector estáis siempre muy liados y ahora conforme va llegando el verano mucho más, ¿no? Pero bueno, espero que poquito a poco yo voy a ayudaros en todo lo que podáis, en todo lo que pueda, desde luego, para que todos consigáis nuestro objetivo, que es adquirir conocimiento, poder conseguir vuestro diploma y en todo caso también, muy importante, vuestro regalito, ¿de acuerdo? Así que bueno, una tarde más estoy con vosotros. Estamos ya en la clase virtual número 6. Sabéis que tenemos 12 clases virtuales, ¿de acuerdo? Están hechas según un cronograma orientativo que tenemos. Y bueno, en esta concretamente vamos a ver un poquito de todo lo, digamos, una simbiosis de lo que es el tema del marketing inteligente, unido también con el tema de las redes sociales, ¿vale? La presentación se llama Neuromarketing. Ahora paso a compartirla, ¿vale? Y espero que con esta presentación consigamos entender muchas ideas que quiero que tengáis claras en este ámbito para que podáis llevarla a la práctica en vuestros trabajos, ¿vale? En vuestro trabajo, en vuestro entorno profesional, en vuestro entorno laboral, incluso en un momento dado en vuestro entorno personal, ¿vale? Se va a explicar de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Y, y clara, pues para que también no sea demasiado difícil, porque ya que el tema en sí, lo que es el contenido del curso, es bastante denso y hay muchísimo contenido, pues quiero que esta presentación sea lo más sencilla posible para que vosotros la entendáis bien, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación, perdón, y vamos a pasar a la acción, ¿vale? Nuestra presentación se titula Neuromarketing aplicado al turismo digital, porque como nosotros estamos hablando del turismo digital, es el sector que estamos tratando, pues esta palabra es muy importante que un poco la conozcáis, ¿de acuerdo? Este concepto. Se titula exactamente cómo convertir, vamos a intentar explicar esta tarde cómo convertir destinos y experiencias en decisiones de viaje, ¿vale? Vamos a hablar mucho del cerebro, lo más simple que podamos para que entendamos muy bien las ideas, ¿vale? Que se producen en nuestra cabeza y que en definitiva son las que hacen que al final tomemos las decisiones, ¿vale? Para empezar y que lo entendamos bien, os voy a hablar de qué es el neuromarketing, ¿vale? El neuromarketing consiste en aplicar estrategias basadas en los principios de la neurociencia, ¿vale? Con la finalidad de generar el qué, lealtad y compromiso por parte de nuestros clientes, ¿vale? Para empezar, quiero que os imaginéis una pareja en el sofá de su casa un martes por la noche en Berlín. Están cansados del trabajo, del frío. De repente aparece un vídeo de 10 segundos de un chiringuito en la costa de Málaga. Y en ese vídeo se escucha el crujir de un espeto de sardinas al fuego, el sonido de las olas al fondo y se ve a un grupo de amigos riendo con una luz dorada de atardecer. ¿Vale? En ese preciso instante, antes de que estas personas que están, imaginaros, en una ciudad alemana como es Berlín, antes de que busquen el precio del vuelo o miren el mapa, su cerebro ya ha tomado una decisión. ¿Por qué? Porque han sentido una conexión emocional inmediata. El resto del proceso, buscar fechas, comparar hoteles, comparar precios, es solo la justificación de un deseo que nació en milésimas de segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros en esta sesión que damos esta tarde de jueves? Pues como veis, los puntos clave es que no vamos a aprender a manipular, ¿vale? No queremos manipular la decisión del viajero, sino que lo que queremos es, por un lado, crear mensajes impactantes que no se pierdan en el ruido digital, establecer esa conexión emocional para que el viajero no nos elija por precio, sino por lo que hacemos sentir, ¿vale? Por lo que le hacemos sentir. Queremos también aumentar la fidelización del cliente, porque un cerebro que se emociona, está claro que es un cerebro que vuelve y que nos recomienda, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. En el turismo de hoy en día,
el viaje no empieza en el aeropuerto, empieza en las neuronas del cliente, ¿vale? Y hoy vamos a aprender en esta clase a encender esas chispas, ¿de acuerdo? A continuación, vamos a hablar de qué contexto actualmente estamos, en qué contexto nos ubicamos, ¿vale? Entonces, es muy importante que para entender el neuromarketing, que es el título de nuestra presentación, primero debemos entender dónde estamos a día de hoy, ¿vale? ¿Cuál es el contexto en el que se mueve actualmente el turismo? Fijaros en la frase, el turismo actual no comienza en una agencia ni en un buscador. Hace años el proceso era así. Tengo vacaciones en agosto, voy a la agencia de turno o me meto en Google, que es el navegador por excelencia, y busco. ¿Y qué busco? Por ejemplo, busco hoteles en Almería. Había una intención de búsqueda clara, eso sí es verdad que es cierto, pero hoy en día el juego ha cambiado. Ya las reglas del juego son diferentes, ¿vale? Hay otras estrategias. Hoy el viaje empieza en el sofá mientras vuestro cliente potencial está viendo fotos en Instagram o vídeos en TikTok. ¿Qué está pasando por el cerebro del viajero actual? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos. Como veis, en los puntos clave de esta diapositiva, vamos a ver que descubre antes de buscar. El usuario no os estaba buscando, pero vuestro contenido le ha impactado. ¿Vale? Se inspira antes incluso de informarse. ¿Por qué? Porque primero siente las ganas de ir a ese sitio y luego ya preguntará dónde está y cuánto cuesta llegar a ese sitio. ¿Vale? En tercer lugar, decide emocionalmente antes de comparar. Es decir, la decisión de yo quiero estar ahí ocurre en milésimas de segundo. ¿Vale? La comparación de precio viene muchísimo después. Entonces, como ejemplo real, para que entendamos esto que acabamos de contar, quiero que quede claro que imaginéis a un potencial cliente que no tiene planes para el fin de semana, ¿vale? De repente ve un reel de una bodega en Jerez y en ese reel, ¿qué ve el cliente? Pues escucha el sonido del vino al caer en la copa, ¿vale? La luz atravesando las barricas y el sumiller contando una anécdota bastante curiosa. Ese contenido que está viendo en ese momento en ese reel, que dura solamente unos segundos, ha activado su sistema de recompensa. Él no ha ido a Google a buscar planes de enoturismo. Ha sido el estímulo el que ha creado la necesidad. ¿Vale? Entonces, las redes sociales han convertido el turismo en una experiencia anticipada. Y entonces eso es un punto positivo para nuestro sector, ¿vale? Por eso vuestro trabajo en redes no es vender habitaciones o vender menú, es fabricar ese deseo antes de que el cliente siquiera sepa que quiere viajar. Eso es lo que quiero yo que quede claro con todas estas presentaciones que estamos haciendo, ¿vale? Por eso decimos que el viaje no empieza en una agencia o no empieza en un navegador de Google, ¿vale? El viaje empieza en el cerebro, ¿vale? Esta diapositiva es clave para que entendamos todo. ¿Por qué? Porque aquí es donde todo cobra sentido. Fijaros en el título. El viaje empieza en el cerebro. Olvidad por un momento de aviones, maletas, llaves de habitación. Antes de todo eso ocurre un proceso invisible, pero que tiene muchísimo poder, ¿vale? Para entenderlo vamos a seguir a un personaje durante toda esta sesión, ¿vale? Para que, digamos que con el ejemplo entendamos mejor el contenido que quiero exponer aquí esta tarde, ¿vale? Entonces vamos a recurrir a un personaje ficticio que se va a llamar Claudia, por ejemplo. Vamos a decir que Claudia vive en una ciudad con mucho ruido, trabaja 8 horas frente a un ordenador, hoy ha tenido un día bastante gris, ¿vale? Y mientras descansa en su sofá, aparece en su pantalla nuestro ejemplo de la casa del olivar. ¿Qué está pasando por el cerebro de Claudia en ese preciso instante? Como veis, en los puntos que se dan en la diapositiva, su mente está haciendo 4 cosas, ¿vale? A la vez. Imagina, puesto que al ver la foto de la terraza de la casa orientada al Mar de Olivos, Claudia ya, al ver esa imagen, ya se está visualizando, ya se está viendo allí. Anticipa, segunda cosa que hace, anticipa. ¿Por qué? Porque su cerebro empieza a saborear ese desayuno con aceite de oliva que vio en la imagen anterior. En tercer lugar, se proyecta. ¿Por qué? Pues porque ya no está en su sofá. Mentalmente ya está sentada en esa terraza sintiendo el sol, los rayos del sol sobre su cuerpo esa mañana. ¿Vale? Otra cosa que ocurre, asocia emociones. Su cerebro ya va a asociar la casa del olivar que está viendo con conceptos como paz,
silencio, recompensa. Fijaos en la frase final de la página de nuestra diapositiva. El cerebro no decide únicamente con base en la información racional. A Claudia no le importa ahora mismo, en ese instante que está en el sofá de su casa, si la casa tiene wifi de alta velocidad o si el checkout es a las 11 de la mañana. Su cerebro ha tomado el mando porque ha encontrado un estímulo que promete bienestar. Lo que estamos vendiendo en esta frase no es una habitación, es la proyección mental de una experiencia. Si vuestras fotos y vuestros vídeos no permiten que el cliente se proyecte en ellos, el cerebro simplemente pasará de largo y no se fijarán en vosotros, ¿vale? Sin embargo, utilizando esta técnica, estáis viendo cómo es tan importante el momento en el que elegimos lo que proyectamos, ¿vale? A continuación, llegamos aquí a lo que es el neuromarketing sin pseudociencia. Vamos a hablar de qué no implica, ¿vale? En qué se basa. Uy, perdón, que se me ha echado esto aquí. Vale, entonces en esta diapositiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí vamos a empezar a entender por qué Claudia se ha quedado atrapada por la imagen de la Casa del Olivar. Para entender el neuromarketing, debemos saber que el cerebro de Claudia no es un bloque único, realmente funciona con dos enfoques o dos vertientes muy diferentes que conviven en su cabeza. La vertiente del deseo inmediato, que sería el enfoque emocional, es la que se activa primero. Cuando Claudia ve el vídeo del aceite de oliva y escucha el crujir del pan, esa parte de su cerebro no analiza, sino solamente siente lo que está viendo. Es una reacción instintiva, automática y muy rápida. Es la voz de su interior que le dice, qué paz, me encantaría estar ahí en ese sitio, por ejemplo. Es la que se enamora del color, del sonido y de la luz de vuestra foto. Luego estaría la vertiente del análisis. Ella sería el enfoque no emocional, sino el enfoque lógico. Esta aparece un poco después, esta vertiente. Es la que empieza a evaluar los detalles. Mientras Claudia sigue mirando la foto, esta segunda vertiente lo que hace es pensar. Espera y se pone a pensar. ¿Estará muy lejos de casa ese sitio? ¿Cuánto me costará? ¿Vale? ¿Tendré una buena conexión a internet para un rato que tengo que trabajar? O sea, es una voz mucho más lenta que requiere esfuerzo y que busca seguridad antes de gastar el dinero. ¿Vale? ¿Por qué es vital entender estos dos enfoques en vuestro negocio? Porque si en vuestro marketing digital solo usáis el enfoque lógico, por ejemplo, poniendo listas de normas, de precios, no despertaréis el deseo del viajero. Y si solo usáis la emocional, luego vuestra web es un lío y no vais a dar información clara. El enfoque de lógico de Claudia es que se frustrará y nunca reservará. ¿Vale? O sea que por eso decimos que existen estos dos enfoques, pero no es que sea uno más necesario que el otro, sino son los dos necesarios. ¿Vale? Quedad con esta idea. La que se emociona rápido y la que analiza despacio. Un poquito más adelante veremos cómo la ciencia le puso nombre a estas dos formas de pensar y cómo podéis dominarlas para vuestro negocio turístico. Aquí vamos a hablar a continuación de autores, de unos cuantos autores que resultan bastante interesantes que conozcamos porque han demostrado una serie de cosas que son bastante importantes en nuestro terreno. ¿Vale? En principio, tenemos a Dan Ariely, ¿vale? Eh, que explicó cómo el público toma decisiones irracionales y cómo la información no verificada en redes se toma en serio. Las trampas del deseo es un libro muy, muy importante suyo. Aquí lo que hizo este autor, ¿vale? Tenemos otro más que, perdón, que se llama Richard Thaler, acuñó la teoría del nudge. Es una teoría en la que las recomendaciones indirectas incluyen en el comportamiento de toma de decisiones de grupo. Y luego está otro autor muy importante que es Daniel Kahneman, que establece el tema de las decisiones humanas. ¿Por qué se toma en un momento dado una decisión? ¿Vale? Vamos a entender en este contexto por qué esa Casa del Olivar ha logrado cautivar a Claudia. Para ello tenemos que apoyarnos en los hombros de gigantes. Lo que estamos viendo hoy no son opiniones, son principios validados por expertos, ¿vale? De comportamiento humano. Fijaros en los autores que sustentan esta sesión. Daniel Kahneman, como ya hemos mencionado, con su sistema 1 y 2, él nos enseñó que Claudia no es una máquina de pensar que siente, sino una máquina de sentir que a veces piensa.
La investigación de este autor nos dice que si logramos que Claudia sienta algo positivo los 3 segundos que tarda en ver vuestro post de Instagram, su cerebro racional ni siquiera se molestará en leer el texto, ¿vale? Sin embargo, Richard Taylor habla de los pequeños empujones. Cuando Claudia entra en la web de la casa rural y ve que hay un botón que dice la opción más reservada para parejas, Taylor nos explica que su cerebro siente un alivio. Le estamos dando un pequeño empujón, un empujoncito para que decida más rápido sin cansarse. Y Antonio Damasio, otro autor bastante importante, este neurocientífico demostró algo vital para vuestros restaurantes y vuestros hoteles. Sin emoción no hay decisión. Claudia podría tener todos los datos técnicos de la casa del olivar, por ejemplo, metros que tiene la piscina, tipo de colchón que se usa, potencia del aire acondicionado, pero si no hay una emoción en su cerebro que fije esa información, Claudia nunca llegará a pulsar el botón de reserva. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos dicho de estos autores, que en realidad son científicos y que en definitiva lo que están haciendo es explicarnos por qué se toman esas decisiones, ¿vale? De forma científica. ¿Esto qué significa para vuestro sector, para el sector del turismo en Andalucía? Significa que vuestro marketing debe ser una mezcla de estos autores aplicadas a vuestra realidad, ¿vale? Como decimos aquí en la diapositiva, el proceso es estímulo, emoción, decisión, justificación racional, ¿vale? Cuando Claudia ve el vídeo del aceite de oliva virgen extra, está cayendo sobre el pan, que es el estímulo. Siente hambre y nostalgia de los veranos con su abuela. Eso ya es una emoción. Decide que quiere ir allí. Eso se transforma en decisión. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Mira si el precio encaja en su presupuesto. Eso ya sería una justificación, ya justifica por qué ha tomado esa decisión. Por lo tanto, no intentéis venderle a la Claudia racional, la del sistema 2, antes de haber convencido a la Claudia emocional. Los autores, estos científicos, nos dicen que en turismo el orden de los factores sí altera el producto. Vamos a detener un poco en cada uno de ellos, porque hemos dicho que David Kahneman y sus sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, ¿vale? Por eso ahora aquí podemos ponerle nombre y apellido a las dos vertientes que acabamos de ver en la mente de Claudia. Todo lo que estamos hablando se basa en el trabajo de Daniel Kahneman. Es un psicólogo que curiosamente ganó el Premio Nobel de Economía. Él demostró que nuestro cerebro no es una pieza única, sino que funciona mediante dos agentes que él llamó Sistema 1 y Sistema 2. Recordar a Claudia, que es nuestro ejemplo todo el tiempo en esta presentación, frente a la foto de la casa del olivar, ¿vale? Recordar y visualizarlo de esta manera. El sistema 1, el sistema intuitivo, es lo que antes llamábamos el enfoque del deseo. Este sistema es el que manda en turismo, es el rápido, automático, emocional y no requiere ningún esfuerzo. Cuando Claudia vio ese vídeo y sintió ganas de desayunar en esa terraza, fue su sistema 1 el que reaccionó. Es el responsable de las compras impulsivas y de que nos entre algo por los ojos, ¿vale? Ojo, este sistema nunca duerme y es el que decide si nos quedamos en una web o nos vamos en menos de 2 segundos, ¿vale? Luego tenemos el sistema 2, como decía David, el racional. Es lo que llamamos el enfoque del análisis. Es lento, lógico, calculador. Solo se activa cuando Claudia, nuestra protagonista, empieza a comparar precios, a leer las condiciones de la cancelación. Como gasta mucha energía, el cerebro de Claudia intenta usarlo lo menos posible. Entonces, si vuestra web es complicada o el proceso de reserva tiene demasiados pasos, el sistema 2 se cansa, se rinde y Claudia abandona la compra. La gran lección que tenemos que ver aquí para vuestro negocio: vuestra publicidad y vuestras redes sociales deben estar diseñadas para seducir al sistema 1 con fotos espectaculares, sonidos sugerentes, pero vuestra web y vuestro motor de reserva deben estar diseñados para no fatigar al sistema 2, ¿vale? Que sea fácil en vuestra web, que el proceso sea claro y rápido de reserva, es decir, no os compliquéis mucho, porque si no, el cliente en un momento dado va a abandonar y va a desistir. Entonces estáis viendo cómo este señor, este psicólogo diseñó todo el sistema, que en realidad lo que hace es que se complementan, ¿vale? Kahneman nos enseñó que somos máquinas de sentir primero
y que luego a veces piensan. Por eso, en la Casa del Olivar, si no logramos que el sistema 1 de Claudia se enamore, su sistema 2 nunca llegará ni siquiera a sacar la tarjeta de crédito. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Aquí vamos a hablar de las redes sociales como activador emocional. ¿Vale? También muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues ya sabemos que el sistema 1 de Claudia es el que manda. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde pasa Claudia la mayor parte de su tiempo libre? En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales no son canales de información, no son solo canales de información, son activadores emocionales del alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el formato del scroll infinito está diseñado para alimentar al sistema 1. Claudia no entra en Instagram para leer un contrato de condiciones generales, entra para sentir. El ejemplo de la Casa del Olivar. Claudia está deslizando el dedo por la pantalla y de repente aparece un vídeo de vuestro establecimiento, imaginaros. No es un anuncio que diga reserva aquí por 90 euros. Es un vídeo que solo dura 6 segundos. Se ve el vapor saliendo de una taza de café en la terraza de la casa. Se escucha el canto de los pájaros al amanecer y se ve el horizonte infinito de Olivos de Andalucía. ¿Qué sucede en ese instante, en esos 6 segundos? Primero, hay una activación de la dopamina. El cerebro de Claudia recibe una pequeña recompensa placentera solo por ver esa imagen. Anulación del filtro. ¿Por qué? Pues porque el sistema 2, el que llamamos el sistema lógico, en ese momento está dormido. Claudia no se pregunta si hay cobertura con el móvil, si hay internet, si el desayuno es buffet, simplemente siente que necesita estar ahí. Entonces, cuando hablamos de experiencia anticipada, ¿vale? Es importante, perdón, un momentito que he movido esto, un segundito. Entonces, estamos hablando de que las redes sociales es un activador emocional, ¿vale? Y lo que se activan son varias cosas que ya hemos nombrado. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que en redes sociales no vendéis habitaciones, vendéis las ganas de estar allí. Si logras activar la emoción en el móvil, la reserva en la web vendrá sola, ¿vale? Ahora vamos a hablar aquí del turismo como una experiencia aspiracional. Hay que tener en cuenta que no compramos noches de hotel, kilómetros de distancia, compramos otras cosas y quiero que eso quede bien claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este concepto de turismo como experiencia aspiracional es un concepto clave en neuromarketing. El turismo es una experiencia. ¿Y qué significa esto para nuestra protagonista Claudia? Ella no está sentada en su sofá pensando, necesito una cábana con sábana de 200 hilos o un buffet de 5 estilos diferentes de fruta. Eso es una necesidad funcional. Lo que Claudia siente al ver la casa del olivar es algo más profundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el neuromarketing nos dice que cuando Claudia mira vuestro contenido, su cerebro activa lo que llamamos el yo ideal. Ella no solo ve una casa rural, se ve a sí misma siendo esa persona relajada, que viste ropa de lino, que desayuna sin prisa, que sabe apreciar un buen aceite. El viaje es la herramienta que Claudia utiliza para escapar de su rutina y convertirse, aunque sea por unos días, en la versión de sí misma. ¿Vale? El ejemplo de la Casa del Olivar es el siguiente. Si en vuestras fotos solo mostráis la habitación vacía o el salón vacío, el cerebro de Claudia tiene que hacer mucho esfuerzo para imaginarse allí. Pero sin embargo, si vosotros mostráis una copa de vino junto a un libro en la terraza, por ejemplo, unas sandalias cerca de la piscina, el rastro de un buen desayuno en la mesa, todos estos detalles que son aspiracionales son pistas. El cerebro de Claudia completa la escena, se coloca a ella misma como protagonista de la historia y como dice nuestra diapositiva, el turismo es una experiencia anticipada. Tenéis que anticiparos al deseo del viajero y así vais a conseguir que se produzca la reserva, que es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Consejo que os doy para vuestro negocio, no vendáis características. Somos un hotel de 3 estrellas, tenemos parking, lo que tenéis que vender es aspiraciones. Con vuestro negocio turístico, producto turístico, tenéis que vender que esa persona se va a sentir libre, va a reconectar con su pareja, por ejemplo, va a descubrir sabores que había incluso olvidado, ¿vale? Vuestro cliente no compra
vuestro servicio, compra la persona en la que se va a convertir cuando esté con vosotros en Andalucía. Si lográis que Claudia se vea como esa mejor versión de sí misma, en vuestra casa rural la venta desde luego estará cerrada. ¿Vale? Está claro que aquí el cerebro busca su recompensa. ¿Esto qué quiere decir? Ya sabemos que Claudia se ha emocionado con nuestro reel de 6 segundos, pero ¿qué ocurre exactamente dentro de su cabeza para que pase de mirar una foto a querer reservar? Ese proceso es muy importante, ese camino. La respuesta es una palabra que seguro habéis oído, la dopamina. ¿Vale? El cerebro de Claudia está biológicamente programado para buscar recompensa que le haga que se sienta bien. Y en el neuromarketing turístico, la recompensa no es solo el viaje en sí, sino la propia anticipación del mismo. En nuestro ejemplo, el de la casa del olivar, Claudia sigue viendo ese vídeo del desayuno frente a los olivos. En ese momento, su cerebro empieza a segregar una hormona que se llama la dopamina, ¿vale? Una sustancia que se llama la dopamina. No necesita estar allí físicamente para sentir el placer, porque su cerebro ya le está dando una pequeña dosis de felicidad, solo por imaginar que está allí. Fijaos en los 3 puntos clave de la diapositiva, sobre cómo el cerebro busca esa recompensa, ¿vale? El valor del contraste. Claudia compara su oficina gris con el verde del olivar. El cerebro detecta una ganancia de bienestar inmediata y le está diciendo, vea por ello, ve a la casa del olivar, alquílala. La novedad, el cerebro ama lo nuevo. Si vuestra experiencia en Andalucía ofrece algo auténtico, el cerebro de Claudia lo identifica como una recompensa superior a un hotel, ¿vale? Alivio del dolor, ¿por qué? Porque para el cerebro de Claudia el estrés del trabajo es un dolor. La casa del olivar se convierte en ese momento en la mejor medicina. El cerebro busca la recompensa para eliminar ese malestar. ¿Qué significa esto para vuestra estrategia? Que es lo que yo intento transmitir en esta clase. Que no debéis vender vuestro negocio como un gasto, sino como una recompensa que merece la persona. Cuando publiquéis en redes, hacedlo siempre pensando en lo siguiente. ¿Qué centro de placer estoy activando en el cerebro de mi cliente? ¿Le estoy ofreciendo relax, aventura, sabor, exclusividad? Si lográis que el cerebro de Claudia identifique vuestro establecimiento como un chute de dopamina y bienestar, ella no verá el precio como un obstáculo, ¿de acuerdo? Sino como el ticket de entrada a su propia recompensa. Aquí vamos a hablar ahora de un sentimiento muy importante como es la emoción. La emoción precede a la decisión. ¿Y esto qué quiere decir? En esta diapositiva hay una máxima que tiene que quedar grabada en nuestra mente. En el mundo digital, la emoción siempre precede a la propia decisión. Si no hay emoción, el cerebro de vuestro cliente ni siquiera se detiene a mirar. Volvamos a Claudia, a nuestro ejemplo de todo este viaje. Ella sigue en su sofá, pero ahora ya no solo está mirando, está interactuando. Ha pasado de ver una foto a sentir una conexión. ¿Cómo lo habéis logrado desde la casa del olivar? Fijaros en los puntos de la diapositiva sobre cómo el contenido activa ese proceso. ¿Vale? El poder de la narrativa. ¿Qué es eso del poder de la narrativa? Lo que ya hemos visto en la otra clase, el storytelling. Claudia no ha visto un anuncio de habitaciones libres, ha visto un vídeo donde mostráis cómo recogéis las aceitunas por la mañana para que ella pueda probar ese aceite. En el desayuno, esa historia genera una emoción de pertenencia y de autenticidad. En segundo lugar, tenemos las neuronas espejo. Cuando en el vídeo sale alguien sonriendo mientras camina entre los olivos, el cerebro de Claudia copia esa sensación. Ella siente la paz de esa persona. Su cerebro le dice, si ella está así de relajada, yo también lo estaré, ¿no? La emoción como filtro. ¿Qué significa esto? El contenido emocional actúa como un imán. Claudia descarta otros 20 hoteles que solo le enseñan fotos de cama vacía porque no le han hecho sentir nada. La casa del olivar vuestra, sin embargo, ha ganado la batalla de la atención porque ha tocado su fibra sensible antes de pedirle su tarjeta de crédito. ¿Consejo que os damos para vuestros negocios? Para que consigamos este objetivo. Vuestro contenido en redes sociales tiene solo una misión: provocar una emoción positiva. Esa emoción puede ser nostalgia, puede provocar alegría, puede provocar calma o curiosidad.
¿Vale? Si lográis que Claudia sienta algo, lo que sea, me da igual la emoción que sea, al ver vuestro post, habréis superado la barrera de lo más difícil. Como dice nuestra diapositiva, la información posterior, es decir, ya el precio del sitio, la ubicación, las características del mismo, solo sirve para validar lo que esa primera emoción ya ha decidido. Sin ese chispazo inicial en el móvil, Claudia nunca llegará a ver vuestro motor de reserva. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por supuesto, no solo precede a la emoción, o sea, perdón, a la decisión, perdón, sino también a la acción, ¿vale? ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver ahora. Porque, vamos a ver, seamos sinceros, nadie reserva un viaje o una cena por pura lógica matemática. Reservamos, está claro, porque algo nos ha movido por dentro, ¿no? Volvamos a Claudia otra vez, a nuestro personaje. Recordar que estaba viendo ese vídeo de la casa rural. En ese momento ella ya no solo siente algo, sino que su cerebro le da la orden de actuar. La emoción ha sido el interruptor. Incluso lo que estamos diciendo, la emoción precede incluso la propia acción. ¿Cómo logramos que esa emoción de Claudia se convierta en una acción concreta? Pues primero, eliminando la fricción. Como la emoción es intensa, pero a veces puede ser breve, el camino hacia la acción debe ser lo más fácil posible. Si Claudia siente la emoción de ir a esa casa del olivar, pero al intentar reservar en vuestra web le pedimos que rellene un formulario con 20 campos, su emoción se va a enfriar y entonces la acción se va a detener. El refuerzo visual, muy importante. En esta fase, Claudia está buscando fotos de habitaciones o del menú. Si esas imágenes mantienen la misma temperatura emocional que el vídeo que vio en redes, la acción va a ser inminente. Por último, la llamada a la acción emocional. En un lugar de un botón frío que diga, imagínalo, enviar formulario, el cerebro de Claudia reaccionará mucho mejor a un quiero vivir esta experiencia o reserva mi momento de relax. Consejo que os damos para vuestro negocio. Fijaos en vuestras propias publicaciones de esta semana. ¿Llevan alguna acción o simplemente informa? Para que la Casa del Olivar se llene este fin de semana, tenemos que recordar que el cerebro de Claudia necesita ese chispazo emocional para justificar el esfuerzo de sacar la tarjeta de crédito. Por lo tanto, esto quiero que lo tengáis en cuenta. En resumen, primero tenéis que hacer que Claudia, nuestra viajera hipotética, sonría y suspire frente a la pantalla. Y justo en ese segundo de máxima emoción, ponerle fácil el siguiente paso, ¿vale? Eso que lo tengáis siempre en cuenta. Vamos a hablar aquí de lo que es la atención, ¿vale? La atención es un recurso escaso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este título es una gran verdad que se está produciendo en el siglo XXI, ¿vale? Volvamos otra vez a nuestra hipotética clienta, ¿no? Clienta, viajera, como queráis llamarlo, a Claudia. Ella sigue en su sofá con el móvil, pero ojo, la Casa del Olivar no es lo único que aparece en su pantalla. Entre foto y foto de vuestro alojamiento, a Claudia le llegan notificaciones de WhatsApp, un correo del trabajo, un anuncio de zapatilla, un vídeo de gatito, por ejemplo. Su cerebro está sufriendo lo que llamamos una infosicación. ¿Qué hace el cerebro para no explotar? Filtra. Es decir, ignora prácticamente el 99% de lo que está viendo. ¿Cómo afecta esto a vuestro negocio turístico? Como veis, en la diapositiva, para el cerebro de Claudia, prestar atención gasta muchísima energía. ¿Te acuerdas que hablábamos del sistema 1, el sistema 2? ¿Vale? Pues en este caso, esto es lo que ocurre, ¿no? Que eso de prestar atención, pues va a machacar muchísimo el cerebro. Por eso, si vuestro contenido no es capaz de secuestrar su atención, o sea, que la atención del cliente, lo que es una de las cosas más importantes, captar su atención. Si no es capaz de secuestrar su atención en los primeros 2 segundos, Claudia, ¿qué hará? Hará scroll y seguirá mirando hacia abajo. Y os habrá olvidado para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que nuestra Casa del Olivar gane esta batalla por la atención, necesitamos 3 cosas. Simplicidad, relevancia y contraste.
¿Esto qué significa? Simplicidad. Si el mensaje es simple, el cerebro de Claudia lo descarta por perezoso. Relevancia. Claudia tiene que sentir que ese mensaje es para ella. Se siente importante, está buscando descanso, le enseñáis una foto de una fiesta ruidosa, está claro que desconectará enseguida. Contraste, si todos los hoteles de vuestra zona ponen la misma foto de la cama con el cisne hecho con toalla, Claudia no se va a detener ahí. Necesitáis algo que rompa el patrón con ese primer plano del aceite de oliva virgen que vimos antes, ¿vale? Consejo para vuestro negocio, no compitáis por ser los que más publican, sino por ser los que mejor aprovechan los pocos segundos de atención de que Claudia os va a regalar. Como dice en esta diapositiva, no somos lo que informamos, somos lo que el cliente es capaz de entender. ¿Vale? Si no captáis su atención de entrada, vuestra oferta, por muy buena que sea, simplemente no existirá para su cerebro. Es importante también definir el concepto de scroll como scroll entendido en este caso como un entorno de decisión. ¿Por qué? Porque es el movimiento más peligroso para vuestro negocio. El pulgar de Claudia se mueve de forma casi inconsciente a una velocidad increíble. Su cerebro está ahora en modo ahorro de energía, descartando la información a la velocidad del rayo. ¿Qué tiene que pasar para que Claudia se detenga en la casa del olivar y deje de deslizar el contenido? En neuromarketing hablamos del stop over, o también traducido como freno visual. El cerebro de Claudia solo frena entre tres tipos de impacto: lo inesperado, aquello que rompe con el patrón; lo biológico y la relevancia instantánea. ¿Qué significa lo inesperado? Si Claudia ve 10 fotos de piscinas azules seguidas y de repente aparece vuestro vídeo con el color naranja intenso de un atardecer sobre los olivos, su cerebro se detiene. El contraste, ese que estamos dando, frena el scroll, porque es algo inesperado, algo que no esperaba ver. Lo biológico, el cerebro de Claudia está programado para detenerse ante la comida, el pan crujiente con aceite o ante rostros humanos que expresan emociones claras. Una cara sonriendo de verdad detiene más el scroll que el logotipo de vuestra empresa, eso que lo tengáis en cuenta. La relevancia instantánea, ¿qué significa? Significa que si el texto que acompaña a la imagen empieza con una pregunta que ella se está haciendo ahora mismo, como ¿necesita desconectar del ruido? Su cerebro detecta que eso es útil y frena el movimiento del pulgar, frena el movimiento del score. ¿Vale? Entonces, la clave para vuestros negocios, ¿cuáles serían? Fijaros, como dice la diapositiva, el scroll es el cementerio del contenido aburrido. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el pulgar de Claudia se mueva rápidamente y vosotros ayudéis a que capte la atención, ¿vale? O sea, imaginaros, en este proceso no queremos, o en esta fase no queremos que Claudia reserve todavía, sino simplemente que se detenga. Si lográis que el pulgar se pare 3 segundos en vuestra foto, ya habéis ganado el 90% de vuestra competencia, ¿vale? O sea que tenemos muy claro el concepto de scroll. Estímulos visuales en turismo. Ya hemos logrado que Claudia frene el scroll, ¿vale? ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque el cerebro humano es, ante todo, visual, ¿vale? Fijaos en este dato. Procesamos las imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. Para cuando Claudia ha terminado de leer la palabra descanso, su cerebro ya ha vivido la foto de la casa. En turismo, la vista no solo informa, la vista también se educa, ¿vale? En esta diapositiva vemos por qué los estímulos visuales son vuestra mejor herramienta de venta. La comida entra por los ojos. Claudia, evidentemente, no puede oler el aceite de oliva a través de la pantalla, pero si la imagen tiene una buena resolución, luz natural, se ve la textura del pan, su cerebro activa las mismas áreas del placer que si lo tuviera delante. Es lo que llamamos el hambre visual. La luz, en segundo lugar, la luz como generador de estados de ánimo. No es lo mismo, o sea, estamos aquí viendo, para quien se haya perdido un poco, estamos viendo lo que provoca los estímulos visuales, ¿vale? Entonces, la propia luz. No es lo mismo una foto de una habitación con luz blanca de hospital que una foto de la casa de olivar con una luz dorada del atardecer, entrando por la ventana. La luz le dice al cerebro de Claudia que debe sentir calma, energía o misterio. El clúter
o ruido visual también es muy importante. Si vuestras fotos están llenas de elementos que estorban, imaginaros cables, carteles de prohibido, una papelera, el cerebro de Claudia se estresa y se desconecta. La belleza visual simplificada es sinónimo de relax. Entonces eso también tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Cómo podéis aplicarlo a vuestro negocio en Andalucía? Mirar vuestras webs, mirar vuestros perfiles. ¿Vuestras fotos son planas o cuentan historia? Para que Claudia reserve, vuestro estímulo visual debe ser aspiracional. No enseñéis solo el plato de comida, enseñad el momento de disfrutar ese plato. No enseñéis solo la llave de la habitación, enseñad las vistas que tendrá desde esa habitación Claudia al despertar. Por lo tanto, recordar esto, en neuromarketing lo que Claudia ve es lo que Claudia cree. Si la imagen, que es lo que ve, es mediocre, ella asumirá que vuestro servicio también lo es. Pero si el estímulo visual es potente, su sistema 1, como dijimos, había dos sistemas, el sistema 1, el emocional, ya habrá hecho la maleta antes de preguntar el precio. El poder de la narrativa, también súper importante, ¿vale? Cuando ya Claudia se ha detenido en vuestra foto porque era visualmente muy potente, tenía unos grandes estímulos visuales, pero ahora necesitamos otra cosa más. Queremos que se quede con nosotros, pero ¿cómo podemos lograr eso? Con el poder de la narrativa. El cerebro humano está diseñado para entender el mundo a través de historias. Si yo le doy a Claudia una lista de datos sobre la Casa del Olivar, cuando se construyó, número de olivo, capacidad del salón, su sistema 2, el que no es el emocional, el otro, se pondrá a trabajar mucho y entonces probablemente acabará aburriéndose. Pero ¿qué pasa si le contamos una historia? Transporte narrativo. En lugar de decir vendemos aceite, le contaríamos en una historia que cada mañana Manuel selecciona las aceitunas una a una para que el zumo que Claudia se va a tomar en su tostada sea el alma de nuestra tierra. En ese momento Claudia ya no está leyendo un anuncio, está viviendo una historia, su propia historia. Su cerebro lo que está haciendo es viajar al olivar. ¿Vale? En segundo lugar, se produce una conexión humana. Las historias que contáis humanizan vuestra propia empresa. Si Claudia conoce la historia de superación detrás de vuestro restaurante o el mimo con el que habéis rehabilitado el hotel, deja de ver un negocio y empieza a ver una causa, una pasión con la que quiere conectar. Luego también aquí interviene lo que es la memoria a largo plazo. Claudia olvidará el precio de la noche en 2 días, pero recordará la historia del abuelo que plantó el primer olivo. ¿Vale? Tener en cuenta que las historias van a ser el pegamento de la memoria. ¿Cómo podéis aplicarlo a vuestro día? Porque aquí no solamente estamos hablando de la teoría, sino también todo esto queremos llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podéis contar qué va a pasar este fin de semana. En vuestras redes sociales no pongáis solo oferta fin de semana, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos el mensaje, tenemos terraza con vistas, pues eso a lo mejor no dice nada, no conecta con el cliente. Sin embargo, si ponemos ese momento en el que el sol se esconde tras los olivos y solo se escucha el tintineo de las copas, esa es la historia que te espera aquí. Entonces estáis viendo la diferencia, ¿no? Yo creo que la reacción del cliente va a ser muy diferente. Vuestro cliente no compra un producto, compra ser protagonista de una historia increíble. El storytelling turístico, ¿qué significa esto? Ya sabemos que las historias es una gran herramienta que podemos utilizar en nuestro objetivo principal, que es conseguir captar la atención del cliente y que haga la reserva. Entonces, ya sabemos que las historias son potentes, pero vamos a ver aquí ahora cómo aplicamos el storytelling turístico para que Claudia termine de dar el paso. En nuestro sector, el sector turismo, el storytelling tiene una misión muy concreta: vender algo intangible, algo que no podemos tocar, ni oler, ni sentir, ¿vale? Claudia no puede tocar la habitación, evidentemente, todavía no está allí. No puede probar el menú hasta que llegue. Por lo tanto, tiene que comprar una historia, la que estamos contándole hoy desde su móvil, ¿vale? En su móvil. ¿Cómo construimos esa historia en la casa del Olivar? ¿Cómo la construiríamos? Pues la vamos a construir de la siguiente manera, con el siguiente mensaje, usando estos tres pilares. El protagonista, está claro, de todo esto va a ser el cliente. La historia no va de lo bueno que somos nosotros, sino de lo feliz que se va a sentir Claudia en nuestro destino. En nuestras redes no decimos somos expertos en aceite. Tenemos que decir, imagínate despertando con el aroma del aceite recién prensado y el silencio del campo. Claudia se convierte en la protagonista. Eso es lo que tenemos que intentar hacer con esta historia. En segundo lugar, el conflicto y la solución. Toda buena historia está claro que tiene un problema. El conflicto de Claudia es el estrés de la ciudad y la rutina.
La solución, ¿cuál sería? Sería vuestro alojamiento. ¿Qué hace el storytelling? El storytelling turístico lo que hace es presentar vuestro negocio como el lugar donde los problemas de Claudia van a desaparecer. ¿Vale? Los detalles sensoriales también súper importantes. Para que la historia sea real, en la mente de Claudia necesitamos detalles. No es un paseo por el campo, es sentir el crujir de las hojas secas bajo tus botas, el aire fresco de la sierra en la cara. Todo eso se tiene que imaginar Claudia, ¿vale? Entonces, estos detalles hacen que su cerebro active las áreas sensoriales como si ya estuviera en ese lugar. ¿Qué significa esto para vosotros? Significa que la gente, ojo, no va a olvidar lo que dijiste, pero recuerda cómo le hiciste sentir, ¿vale? Si Claudia siente paz al leer vuestro post de Instagram, esa emoción se quedará grabada en su cerebro. Cuando dentro de 3 días hable con su pareja sobre qué hacer el fin de semana, no recordará vuestro número de teléfono, recordará la sensación que le ha producido en su cuerpo, en su mente, la historia que vosotros habéis vendido, ¿vale? Como consejo práctico, os digo, revisar vuestras descripciones en la web o en Booking. Si solo hay listas de servicio, sois una opción más. Si contáis la historia de lo que Claudia vivirá desde que cruza vuestra puerta, seréis o os convertiréis en la única opción. Identificación del viajero. Está claro que es muy importante identificar ante quién nos encontramos, ¿vale? El contenido debe permitir, o sea, es muy importante, perdón, voy a pasar esto hacia atrás. O sea, es muy claro, está muy claro que debemos identificar quién es nuestro viajero, ¿vale? No vender la instalación, vender lo que siente al despertar allí. El contenido debe permitir que se vea en la experiencia, que se imagine en ese destino y que proyectes, está claro, emociones, ¿vale? Aquí vamos a hablar del marketing de recuerdos futuros. ¿Qué quiere decir esto del marketing de recuerdos futuros? Pues este concepto es bastante fascinante, ¿vale? Suena incluso a ciencia ficción, ¿vale? ¿Y qué significa esto de ciencia ficción? Pues significa que en realidad suena a lo que digo a ciencia ficción, pero en realidad es pura psicología, ¿vale? Fijaros en Claudia, que es todo el tiempo nuestro ejemplo, ¿no? Ella todavía no ha hecho la maleta, pero en su mente ya está imaginando cómo contará ese viaje a sus amigas el lunes siguiente y todavía ni siquiera lo ha hecho, ¿vale? Su cerebro no solo busca el placer de estar en la casa del olivar, busca el placer de haber estado. El ser humano es la única especie capaz de disfrutar de un recuerdo antes de que suceda. ¿Cómo aplicamos esto en vuestros negocios de Andalucía? La foto del recuerdo. Cuando Claudia ve en vuestras redes ese rincón del patio donde están las macetas de colores, la luz perfecta, su cerebro piensa, me veo haciendo una foto ahí. Ella está comparando el recuerdo que proyectará a los demás. No es vanidad, es el cerebro buscando validación social y permanencia. El psicofinal es la regla de Kahneman, ¿guardáis? El psicólogo que estábamos viendo antes. El cerebro de Claudia no recordará cada minuto del viaje, evidentemente. Recordará el pico, o sea, el momento más intenso, que le llamamos el pico, y cómo se sintió a irse, que sería como el final, ¿vale? La identidad. Claudia, ¿qué es lo que quiere? Claudia quiere recuerdos que refuercen quién es ella. Si vuestra narrativa es de autenticidad y tradición, el recuerdo que ella se lleva es soy una persona que valora lo de verdad. ¿Qué significa esto para vosotros? Pues que no vendamos servicios, fabriquemos recuerdos. ¿Vale? Por eso es el marketing, hemos llamado a esta diapositiva el marketing de recuerdos futuros. Si vuestro marketing ayuda a Claudia a visualizar el después, la sonrisa en la foto, la sensación de haber descubierto un tesoro escondido, estaréis reduciendo su miedo a gastar dinero. El cerebro de Claudia piensa, el dinero se va, pero este recuerdo se va a quedar conmigo para siempre. ¿Vale? Como dinámica podemos decir, para que toda esta teoría que hemos visto aquí la sepáis llevar a la práctica, pues sería importante que elijáis una imagen, por ejemplo, una pareja viendo el atardecer en el mirador de San Nicolás. Observar esa imagen durante 20 o 30 segundos en silencio, ¿vale? Imaginad que esta escena forma parte de vuestro próximo viaje. Estáis allí ahora mismo,
Pensad qué estáis haciendo justo antes de ese momento, con quién estáis, qué estáis celebrando, disfrutando. Pregunta clave. La pregunta que tenéis que haceros sería la siguiente. ¿Qué emociones creéis que sentiríais en ese momento? ¿Qué historia podríais contar al volver? ¿Por qué os gustaría vivir esa experiencia? Acumulad esas sensaciones, quedaos a las puertas de ella, ¿vale? Y luego acabáis de empezar a construir un recuerdo de algo que imaginaros todavía no ha ocurrido. El contenido turístico eficaz hace exactamente esto. Permite al viajero anticipar el recuerdo antes de comprar el viaje. La IA puede suponer, pero jamás podrá sentir. Así que vosotros, el factor humano, súper importante, sois el verdadero valor al transmitir esto, ¿vale? Entonces, no compramos viajes, compramos recuerdos que todavía incluso no existen, ¿vale? Ahora aquí vamos a hablar en esta diapositiva de lo que es el FOMO turístico. Es una palabra que ahora estaré escuchando mucho entre incluso los propios jóvenes que hay en nuestras casas o nuestros adolescentes. Para que aquel que no lo conozca, quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eh, el motor más potente que tenemos ahora en turismo, en el turismo actual, ojo, es el FOMO. El FOMO, o lo que es lo mismo, el miedo a perderse algo. Seguro que lo habéis visto mil veces. Ya no se trata solo de que un destino sea bonito, se trata de que ese destino es tendencia, es viral. Y si yo no voy ahora, me estoy quedando fuera de la conversación social. El FOMO turístico es esa ansiedad sutil que siente el usuario cuando ve que todo el mundo está viviendo una experiencia menos él. Tiene tres pilares fundamentales, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos usar el FOMO en vuestra estrategia en Andalucía? No se trata de engañar, sino de resaltar la singularidad. Si tenéis un plato que solo se hace con productos de temporada, destacadlo como algo único en ese año, en el año. Si tenéis una habitación con vistas que solo se disfruta en el amanecer de otoño, cread esa sensación de urgencia. Vuestro objetivo es que cuando el usuario vea vuestro contenido, piense, si no voy este año, me voy a arrepentir. El FOMO es convertir vuestro servicio en una oportunidad que caduca, ¿vale? La prueba social. ¿Qué es eso de la prueba social? Para terminar de entender este concepto, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué el cerebro le da tanta importancia a lo que nos dicen unos desconocidos incluso en Internet, gente que no conocemos de nada? Básicamente, la prueba social cumple tres funciones vitales que facilitan la venta en vuestros negocios. Primero, reduce la incertidumbre, nos da seguridad, ¿vale? En turismo el cliente paga por adelantado, algo que no disfrutará hasta semanas después. Eso genera un poco de ansiedad, ¿no? Entonces la prueba social actúa como un seguro de vida. El cerebro de vuestro cliente piensa, si hay 200 comentarios positivos, la probabilidad de que mi dinero se pierda o la experiencia sea mala es casi cero. Economía de pensamiento, ahorro de energía. Ya hemos visto que el cerebro es vago por naturaleza. Comparar 10 hoteles en la Costa del Sol es agotador para el sistema 2. La prueba social permite que el cerebro subcontrate la decisión. Si a todo el mundo le gusta ese tour por la Alhambra, a mí también me tiene que gustar. Es una especie de atajo cognitivo definitivo. Sentido de pertenencia, ¿qué significa? No solo buscamos calidad, buscamos afinidad. Si Claudia ve fotos de personas que se parecen a ella, misma edad, mismo estilo de vida, disfrutando en vuestro restaurante, la prueba social le dice, este es tu sitio, aquí está tu tribu. ¿Vale? ¿Cómo aplicamos esta función a vuestra comunicación? Pues no acumuléis testimonios por acumular, buscad la especificidad. ¿Vale? Un comentario que dice, todo va bien, no ayuda para nada a decidir. Un comentario que dice, me preocupaba el ruido para dormir, pero el hotel es súper silencioso y las camas son increíbles. Eso es oro puro, ¿vale? Ese segundo comentario cumple la función de eliminar un miedo específico. ¿Vuestra misión cuál sería? Sería identificar los miedos de vuestros clientes y usar la prueba social para desactivarlos uno a uno. Recordad, la prueba social no solo vende, la prueba social tranquiliza. Y un cliente tranquilo es un cliente que pulsa el botón de confirmar reserva. ¿Qué es eso de la confianza digital en turismo? Viajar implica incertidumbre.
No conocemos el destino, no sabemos si se cumplirán las expectativas. No hemos probado el servicio, existe riesgo económico. Para reducir esa sensación de riesgo, el viajero recurre a señales externas de confianza. Por eso se habla de la confianza digital. Hemos hablado de emociones, de atención, de sesgos, pero nada de eso sirve si no construimos un puente sólido de confianza digital. Pensadlo bien, en vuestras agencias, hoteles, restaurantes, le estáis pidiendo a un desconocido que está a cientos de kilómetros que os entregue su tiempo, su dinero y sus ilusiones. El cerebro del turista es por naturaleza escéptico. Su amígdala, que es la parte que detecta peligros, está siempre encendida preguntándose, ¿será verdad? ¿Me estarán engañando? Para desactivar esa alerta y ganar su confianza, necesitamos trabajar en 3 niveles que vamos a ver ahora. La coherencia visual, la humanización, lo que se traduce en transparencia, y la seguridad en la transacción. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la lección que tenéis que aprender de todo esto para vuestro negocio? La confianza digital se tarda meses en construir y segundos en perder, que nunca se olvide. Si un cliente llega a vuestro restaurante en la provincia de Cádiz porque vio una foto de un pescado fresco y al llegar le servís algo congelado, habéis roto esa confianza digital. En la era digital, ese cliente no solo no volverá, sino que su reseña negativa destruirá toda vuestra reputación digital y toda vuestra confianza en otros miles y miles de clientes potenciales. Recordad, en neuromarketing turístico, la confianza es el atajo más rápido hacia la venta. Si el cliente confía en vosotros, dejará de comparar precios y se quedará con vosotros. ¿Por qué? Porque le dais paz mental. ¿Vale? Restaurante turístico. Comparativa. Mensaje sin prueba social. Restaurante con comida tradicional, mensaje con prueba social. Más de 2.000 viajeros han valorado vuestro restaurante con 4,8 estrellas. Reduce percepción de riesgo. Contexto cultural. Aquí, ¿de qué vamos a hablar? Aquí hemos dicho que el contexto cultural está claro que influye en la percepción del destino. La percepción del destino está condicionada por el origen del viajero, su expectativa previa, sus valores culturales, su experiencia viajera, su estilo de vida. El mismo destino puede interpretarse de forma distinta según quién lo sepa. ¿Vale? Un turista internacional podrá percibir a Andalucía como exótica, mientras que un turista nacional puede verla como cercana o tradicional. Adoptar el contenido al contexto cultural del público objetivo aumenta la relevancia del mensaje. ¿Vale? O sea, hemos estado hablando cómo funciona nuestro cerebro, pero ahora vamos a ponerle una capa necesaria, que es el contexto cultural. El cerebro no es una isla, es una esponja que absorbe la cultura en la que vive. Esto significa que los estímulos que activan nuestra dopamina en un cliente local pueden no funcionar o incluso ser negativos para un cliente internacional. Fijaos en los 3 puntos que aparecen aquí, la percepción del tiempo y del servicio. También aparece el lenguaje no verbal y la cercanía, porque en Andalucía somos expertos en el contacto y la calidez. Eso es un activo brutal, pero hay que saber comunicarlo. Por otro lado, tenemos los símbolos y los colores. El color verde de nuestros olivares transmite paz y salud en Occidente. Sin embargo, hay otros elementos como el uso del ruido, el volumen de la música, la forma de presentar un plato, que el cerebro del turista va a interpretar según sus propios esquemas culturales. ¿Cómo podéis aplicar toda esta estrategia a vuestro sector, a vuestros negocios? Si si vosotros sois de agencias de viaje o de alojamientos turísticos, recordar esto, no traduzcáis vuestros mensajes, lo que tenéis que hacer es adaptarlos. Si vendéis a un público nacional, tenéis que apelar a la familia, a la alegría de compartir y al sabor de siempre. ¿Vale? Si vendéis a un público del norte de Europa, pues tenéis que apelar a la sostenibilidad, al silencio, a la seguridad y a la salud. O sea, tenemos que saber a quién nos dirigimos, ¿vale? El cerebro de vuestro cliente siempre se pregunta, ¿esto es para alguien como yo? Entonces vosotros tenéis que darle la respuesta, para que la respuesta sea siempre sí, ¿vale? Es muy importante también que tengáis claro el uso del color en el marketing
turístico. Es muy importante. El color influye en la percepción emocional del destino o experiencia. ¿Qué transmite el azul? Tranquilidad, seguridad, descanso, mar. El verde, naturaleza, sostenibilidad, bienestar, turismo rural. El amarillo y naranja transmite energía, ocio, vitalidad, clima cálido, ¿vale? Está claro que el 90% de la primera impresión de un cliente sobre vuestro negocio se basa solo en el color. No es algo decorativo, ¿vale? Es algo biológico. Fijaos cómo son los colores que nos rodean en Andalucía. El verde olivo y la salud es el color de nuestra tierra. El azul y la confianza, muy usado por las agencias de viajes y hoteles de costa. El azul está demostrado que reduce el ritmo cardíaco y transmite mucha seguridad y calma. El naranja y el amarillo se traduce como energía, como apetito, ¿vale? ¿No os habéis fijado que muchos logotipos de gastronomía usan estos tonos? No lo usan por gusto. Son colores que activan el sistema nervioso y abren el apetito. Además, nos recuerdan al sol de Andalucía, transmitiendo calidez y hospitalidad. El color blanco, por ejemplo, el color blanco, eh, perdón, ¿qué es lo que transmite? Hacia atrás. El color blanco se identifica siempre con la limpieza, ¿vale? En el sector de alojamiento, sobre todo, el blanco no es solo un color, es un mensaje de higiene, de orden, ¿vale? Entonces, un exceso de colores oscuros puede generar incluso desconfianza sobre la propia limpieza. Consejo práctico, revisar vuestras fotos de Instagram. ¿Hay una paleta de colores coherente? Si vuestro perfil es una mezcla caótica de colores, el cerebro del cliente se estresa. Una paleta de colores armónica hace que el cliente sienta que vuestro negocio está bien gestionado y es de confianza. Ahora vamos a hablar aquí del neurodiseño en contenidos turísticos. Ya hemos visto historias, hemos visto colores, pero ahora vamos a ver dónde colocamos cada pieza, ¿vale? Quiero que veas bien la diapositiva. ¿Por qué? Pues porque tenemos que explicar qué es el neurodiseño. El neurodiseño es la ciencia capaz de organizar la información para que el cerebro no tenga que esforzarse. Recordar, si el cerebro tiene que trabajar demasiado, se marcha, ¿vale? Se aburre, desconecta. ¿Cómo lee un turista vuestra web o vuestro menú en el móvil? El patrón NF, el ojo humano, no lee todo el texto, lo que hace es un escaneo, ¿vale? Empezamos por arriba a la izquierda, cruzamos hacia la derecha, luego bajamos para el centro. Por eso vuestra propuesta de valor más potente debe estar en esa primera línea de fuego. Si lo más importante de vuestro hotel está al final de la página, el 80% de los usuarios nunca lo verán, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta. El cerebro odia el desorden. Si vuestra web está llena de banners, textos largos y miles de botones, el cerebro se va a bloquear. En neurodiseño, menos es más. El espacio en blanco no es espacio vacío, es espacio para que el cerebro de vuestro cliente pueda respirar y decidir. Luego hay que tener en cuenta lo que es la jerarquía visual. ¿Qué significa esto? Tenemos que decirle al cerebro qué es lo más importante. Por eso, usad el tamaño y el contraste para dirigir el ojo. Si queréis que reserven, el botón de reserva debe ser el elemento con más contraste de toda la página. ¿Vale? Consejo final en neurodiseño. Vuestro diseño debe ser un tobogán, no una escalera. El cliente debe deslizarse desde que os ve hasta que reserva sin encontrar ningún obstáculo. Si vuestra web es difícil, les estáis regalando al cliente vuestra competencia, que seguramente tiene un diseño más cerebral. Entonces, muy importante que tengáis en cuenta esto también. Vamos a hablar aquí también de la fotografiabilidad de la experiencia. Muchos espacios turísticos actuales se diseñan teniendo en cuenta su potencial visual. La llamada fotografiabilidad consiste en crear entornos que resulten atractivos en imagen, inviten a ser fotografiados y destaquen en redes sociales. Por ejemplo, miradores, patios decorados, terrazas con vistas, murales, iluminación cuidada. Todo esto favorece la difusión del destino por parte del propio visitante. Entonces, algo que también que tenéis que tener en cuenta. Experiencias diseñadas para ser compartidas. ¿Qué quiere decir esto?
Pues esto quiere decir que hasta ahora hemos hablado cómo atraer al cliente, pero ahora vamos a ver cómo convertirlo en vuestro mejor altavoz, porque las experiencias que van a tener en vuestros negocios o destinos turísticos queremos que sean experiencias diseñadas para que luego en el futuro sean compartidas, ¿vale? Entonces, hoy en día diseñamos experiencias para ser compartidas. ¿Por qué el cliente tiene esa necesidad casi compulsiva de sacar el móvil y subir una foto de su plato o hacerle fotos de las vistas de la habitación? Porque el cerebro busca reconocimiento social. Compartir una experiencia increíble en Andalucía le da al cliente moneda social, le hace sentirse especial, viajado y con buen gusto. Si queréis que vuestro negocio se vuelva viral de forma natural, tenéis que ponérselo fácil al cerebro del turista. El rincón instagrameable. No es casualidad. Las empresas turísticas con más éxito diseñan rincones específicos con la luz, el fondo y ángulos perfectos. Un patio andaluz bien iluminado, una frase inspiradora en una pared o una presentación de, de plato espectacular son trampas de placer para el cerebro que invitan a disparar con la cámara. El cerebro, ojo, se fija en lo pequeño. Una ramita de romero sobre la servilleta, un azulejo antiguo, recuperado, un detalle de bienvenida personalizado. Estos pequeños estímulos son los que el cliente quiere, o sea, siente que merecen ser compartidos con los demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa todas estas recomendaciones que hemos dado para vuestro día a día? Pues fijaros, vuestro cliente va a ser vuestro mejor departamento de marketing. Eso nunca lo olvidéis. Cada vez que un cliente comparte una foto de vuestra agencia, hotel o restaurante, está enviando una señal de prueba social a todos sus contactos. Muy importante, el llamado UGC, que sería el contenido generado por los usuarios, ¿no? Aquí vamos a hablar de que posiblemente vuestro activo más valioso en Internet es el contenido que generan vuestros usuarios. Son esas fotos, vídeos, reseñas que vuestros clientes suben a las redes sociales sin que vosotros le paguéis por ello. Para el cerebro de un futuro viajero, este contenido es oro puro. ¿Por qué? Porque el cerebro detecta que no hay una intención de venta detrás, hay una intención de compartir de verdad. O sea, compartir una verdad, perdón. Entonces, ¿por qué es tan importante? El cerebro del turista está saturado de fotos, de catálogos que son perfectas. Cuando ve un vídeo real de un cliente disfrutando de vuestra terraza, sin filtros profesionales, su sistema de confianza se activa. El contenido de vuestros usuarios es la prueba social visualizada. Si Claudia ve que personas reales como ella están etiquetando vuestra agencia de viaje o vuestro restaurante, su miedo al error va a desaparecer porque confía en el grupo, ¿vale? Cree que es la opción correcta. Por supuesto, ese contenido que está generando el usuario para vosotros es gratuito porque no le estáis pagando porque lo publiquen, ¿vale? Se van a convertir en vuestros fotógrafos y embajadores. El principio de la reciprocidad aplicado al turismo también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a decir ahora, ¿vale? Indica que las personas tienden a responder positivamente cuando reciben algo de valor. En marketing turístico, esto puede aplicarse mediante una serie de elementos, ¿vale? Que vamos a hablar ahora de ellos. Esto es una ley no escrita que llevamos grabada en el cerebro desde hace miles de años. El principio de la reciprocidad. Es muy sencillo de explicar. Si yo te doy algo, tú sientes la necesidad de darme algo a cambio. El cerebro odia sentirse en deuda. En el sector turístico andaluz, este principio es vuestra arma secreta. No se trata de dar para manipular, sino de dar para conectar. ¿Cómo lo aplicamos a vuestros negocios, a nuestros negocios turísticos? Pues antes de que el cliente reserve, darle algo útil. Si vuestra agencia de viajes, por ejemplo, publica una guía gratuita sobre los 5 rincones secretos de la Sarquía o vuestro restaurante comparte la receta de su plato estrella, estáis anticipando la reciprocidad. El cliente piensa, me han ayudado tanto que me siento fatal si no los compro a ellos. ¿Vale? El detalle de lo inesperado. La clave aquí es que sea algo inesperado. Ese bombón sobre la almohada, esa copa de bienvenida al llegar al hotel, ¿vale? Esto es muy importante. El efecto de la reseña también es súper importante tener en cuenta. ¿Cómo podemos aplicarlo mañana mismo a vuestro negocio? No esperéis a que el cliente pague para ser generosos. En vuestra web ofreced un mapa descargable o consejos locales.
¿vale? Conclusión, la reciprocidad convierte una transacción comercial en una relación humana. Cuando dejáis de ser el que vende para ser el que ayuda, el precio deja de ser el factor principal. El contenido inmersivo. ¿Qué significa esto? Aquí hemos estado hablando hasta ahora de fotos, de historia, pero ahora vamos a subir un nivel más, un nivel superior, que es el contenido inmersivo. El objetivo aquí es hackear el cerebro para que Claudia, nuestro ejemplo, no solo vea vuestro negocio, sino que sienta que ella está allí. El cerebro humano tiene un mecanismo llamado neuronas espejo. Cuando vemos a alguien disfrutar de una experiencia de forma muy realista, nuestro cerebro simula que también la estamos viviendo nosotros. Por eso el contenido inmersivo es la herramienta de persuasión más potente que existe hoy en día. Y vamos a hablar del poder que tiene el vídeo, ¿vale? Un vídeo grabado desde los ojos del turista hace que el espectador proyecte su propio cuerpo en la escena. Claudia ya no ve a alguien de vacaciones, se ve a sí misma. El ASMR y el paisaje sonoro. No subestimen nunca el oído, porque siempre nos concentramos en lo que es el órgano de la vista, ¿vale? El sentido de la vista y lo que podemos ver las imágenes. Pero hay que tener en cuenta que el oído también es súper importante. ¿Por qué? Porque el sonido del viento en los olivos, el murmullo de una fuente en un parque de Córdoba o el crujido de una regañal al romperse, estos sonidos activan áreas sensoriales profundas y generan una conexión emocional inmediata, ¿vale? Y luego ya hay que también hablar de la realidad aumentada y 360 grados. Eso significa permitir que el cliente explore la habitación o el monumento desde su móvil, reduce el miedo a lo desconocido, ¿vale? Entonces, para hacer todo esto, desde luego no necesitáis una productora de cine. Podéis aplicarlo, por ejemplo, para vuestras redes. Consejo que os doy, grabad vídeos cortos en primera persona, menos anuncio de televisión y más experiencia real. El sonido es bastante importante. Cuando grabéis un vídeo de vuestro restaurante, de vuestro hotel, no le pongáis siempre música encima. Dejad que se escuche el sonido real, el sonido natural del lugar. Conclusión, el contenido inmersivo reduce la distancia entre el deseo y la acción. Tiempo de exposición y familiaridad. A menudo muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tengo que publicar tan a menudo en redes sociales si no tengo ofertas nuevas? La respuesta está en el efecto de mera exposición. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. El cerebro humano tiene un sesgo primitivo. Lo familiar siempre le va a resultar seguro. Lo desconocido siempre se va a traducir como lo peligroso. Cuanto más veces Claudia vea el logotipo o los rincones de vuestro negocio, más amigo le resultará vuestro establecimiento. La familiaridad genera confianza y la confianza genera ventas. Fijaos en cómo funciona este mecanismo en vosotros mismos, ¿no? Cuando Claudia ve vuestra marca por quinta vez, su cerebro la procesa mucho más rápido que la primera. Esa facilidad de procesamiento que se le llama fluidez, el cerebro la interpreta erróneamente como placer o preferencia. Nos gusta lo que ya conocemos porque no nos obliga a esforzarnos. Rara vez un turista reserva la primera vez que ve un anuncio. Necesita ver varios impactos en diferentes momentos. Un post educativo, una historia de un cliente, un vídeo del atardecer. Cada impacto en su cerebro reduce su resistencia a la compra. ¿Vale? También es muy importante tener en cuenta que el objetivo no es que Claudia, nuestra turista, nuestra compradora, nuestra viajera, compre hoy. Ese no es nuestro objetivo, sino que cuando ella decida que sí quiere viajar a Andalucía, vuestra marca sea la primera que aparezca en su mente sin esfuerzo. ¿Cómo podemos aplicar esto día a día? Pues es mejor publicar 3 veces por semana algo sencillo y auténtico que un vídeo espectacular una vez, imaginaros, cada 3 meses. ¿Vale? En segundo lugar, no tengáis miedo a repetir vuestros mejores mensajes o vuestras mejores fotos. El cerebro necesita repetición para grabar el recuerdo. Apareced en su email, en su Instagram y en su búsqueda de Google. La familiaridad se construye sumando puntos de contacto. Conclusión, no se trata de bombardear, sino de acompañar. Si lográis que vuestra marca sea una presencia familiar y agradable en la vida digital de vuestro cliente, cuando llegue el momento de sacar la tarjeta de crédito no habrá competencia. Claudia elegirá al viajero conocido, aunque la oferta en sí, o sea, incluso antes que la oferta desconocida. El efecto de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Hay una máxima que quiero que tengáis en cuenta en neuromarketing. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pero una verdad repetida 10 veces
se convierte en una reserva. Este es el efecto de repetición. El cerebro humano utiliza la facilidad de procesamiento como un indicador de veracidad. Si escuchamos o vemos un mensaje con frecuencia, nuestro sistema cognitivo lo procesa sin esfuerzo. Y esa ausencia de fricción hace que lo etiquetemos automáticamente como algo cierto y seguro. ¿Cómo podemos aplicar esta repetición estratégica en vuestros negocios en Andalucía sin resultar pesados? Aquí va la herramienta que quiero proporcionar. Repetición de la propuesta de valor. ¿Qué quiere decir esto? No cambiéis vuestro mensaje principal cada semana. Si vuestro hotel es el refugio del silencio, esa frase debe aparecer en vuestra bio, en vuestros pies de foto y en vuestros correos. La repetición machacona de un solo concepto es lo que construye vuestra posición en el cerebro del cliente. Luego estaría el efecto de reminiscencia. ¿Qué significa esto? A veces repetir no es decir lo mismo, sino mostrar lo mismo desde diferentes ángulos. Si hoy enseñáis una foto de vuestro plato estrella, mañana podéis enseñar un vídeo de 5 segundos del humo saliendo de ese plato. Es el mismo estímulo, pero el cerebro lo va a percibir como algo nuevo. Lo que va a hacer es reforzar la huella de memoria. Por otro lado, cuantas más veces vea un cliente que sois expertos en rutas a caballo, más verdad le parecerá, simplemente porque su cerebro ya no cuestiona una información que ha visto repetidamente, con éxito en múltiples ocasiones. ¿Vale? Entonces, consejo práctico que os doy. Elegid 3 conceptos clave de vuestro negocio. Por ejemplo, tradición, sabor, paisaje. 3 conceptos clave. Repetidlos de forma cíclica en vuestra comunicación. La repetición es el cincel que da forma a la imagen de vuestra empresa en el cerebro de los clientes. Si no repetís, vais a ser invisible y eso quiero que también lo tengáis muy en cuenta. El branding del destino. Hay que tener en cuenta que un destino turístico no solamente compite por precio o bien ubicación, compite por muchas cosas más, ¿vale? Vamos a hablar, para finalizar prácticamente ya nuestra presentación, de algo que nos afecta a todos, que es el branding del destino. Vuestro hotel, vuestro restaurante, vuestra agencia no flotan en el vacío, están ubicados en un lugar que ya tiene un significado en el cerebro de vuestros clientes. El cerebro utiliza el destino como un sesgo de halo. Si el destino tiene una marca potente y positiva, el cliente proyecta esa calidad automáticamente sobre vuestro servicio. Si Andalucía significa alegría, sol y autenticidad, Claudia asumirá que vuestro negocio también posee esos valores antes de conoceros. ¿Vale? Por lo tanto, no compitáis contra vuestro vecino, aliaros con el destino. Formáis parte de una historia mucho más grande que se llama Andalucía. Como consejo final, en vuestra comunicación digital, reservad un espacio para poner en valor vuestro entorno. Cuando el destino brilla, vuestro negocio brilla con él. El branding del destino es la base sobre la que construimos la confianza de Claudia. Si ella desea el destino, solo necesita un pequeño empuje para elegir vuestro negocio dentro de él. Que lo tengáis en cuenta también. Identidad narrativa del destino. ¿Cómo conseguimos que nuestra marca turística destaque? El primer pilar ya hemos dicho que era la narrativa. A nuestro cerebro le encanta ¿qué? ¿Qué es lo que le encanta a nuestro cerebro? Le encantan las historias porque le ayudan a procesar la información sin esfuerzo. No vendáis una habitación, vended el amanecer frente a los olivos. No vendáis un menú, vended la receta de la abuela que ha pasado de generación en generación. ¿Cómo aplicarlo a vuestro negocio? Pues hay que tenerlo en cuenta de esta manera. Es decir, tenéis que buscar el conflicto y la resolución a ese conflicto, tenéis que usar protagonistas, como pueden ser vuestro equipo, vuestros proveedores o incluso vuestros propios clientes, y crear una trama. Que el cliente, al reservar con vosotros, se convierta en el protagonista de una aventura en Andalucía. ¿Vale? O sea, que la narrativa hemos visto aquí que es súper importante. Autenticidad, otro concepto también a tener en cuenta. Que seamos auténticos. Hoy en día el lujo ya no es el mármol o el dorado. El nuevo lujo para el cerebro es lo auténtico. Vosotros tenéis que convertiros en protagonistas auténticos del viaje de Claudia. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el turista actual tiene un detector de mentiras muy, muy afilado. ¿Vale? Si vuestras fotos de redes sociales son de bancos de imágenes o no se parecen en nada a vuestro local, el cerebro detecta que hay una amenaza y huye. Hay que ser lo más auténtico posible.
La autenticidad significa mostrar vuestras raíces, vuestros procesos y, por qué no, vuestras imperfecciones. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Pues podéis mostrar el making of, cómo se hace, por ejemplo, cómo se prepara el aceite, cómo se monta la estructura de una feria, ¿vale? Usad gente real, menos modelos de catálogo y más sonrisa de vuestros empleados y clientes. Sed coherente, que lo que prometáis en Instagram sea exactamente lo que Claudia se encuentra al abrir la puerta, ¿vale? Son esos negocios que adoptan ropa o aspecto retro, como lo de las almendras, las tiendas de patata frita. Es decir, sed coherente, ¿vale? Entonces, todo esto nos llevará al éxito. Luego vamos a hablar un poquito de sostenibilidad y del valor añadido, que también es interesante que lo tengamos en cuenta, porque la sostenibilidad se convierte ya en un valor emocional, ¿vale? El cerebro de vuestro cliente actual, especialmente las nuevas generaciones, busca que su viaje tenga un impacto positivo. Cuando mostráis que usáis productos de kilómetro cero, que gestionáis los residuos o que apoyáis la economía local de vuestra zona, le estáis dando al cliente una recompensa moral. Reservar con vosotros ya no solamente es, ya no es solo un gasto, es una buena acción. Ese es el valor añadido, darle algo que no esperaba y que le hace sentir mejor persona. ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues no habléis solo de ser verdes, dad datos concretos. Eliminamos el plástico de un solo uso o colaboramos con los artesanos del pueblo, por ejemplo. El valor añadido es sorprender al cliente. Un detalle de bienvenida artesano o una recomendación personalizada que no está en la guía. Convertir vuestro compromiso en vuestra bandera. Marketing experiencial en turismo. Si hasta ahora hemos visto cómo atraer el cerebro de Claudia, ahora vamos a ver cómo enamorarla cuando ya está con nosotros. En el sector turístico de Andalucía no vendemos camas ni platos, vendemos experiencias. Entonces, el marketing experiencial se basa en la idea de que el cliente no recordará lo que dijiste, ni siquiera lo que hiciste, sino cómo le hiciste sentir. Para el neuromarketing, una experiencia es un flujo de estímulos que el cerebro procesa y almacena en la memoria a largo plazo. ¿Vale? Entonces, un servicio es algo funcional. Por ejemplo, un hotel me da la cama, pero una vivencia es algo emocional. Un hotel me da un refugio de paz con olor a sal. La clave está en añadir capas sensoriales a lo que ya hacéis. El cliente como protagonista, la creación de recuerdos y esto tenemos que aplicarlo a vuestro día a día, ¿vale? Por ejemplo, pensad en vuestro negocio, ¿a qué huele cuando entran? ¿Qué música suena? ¿Cuál es el primer contacto físico o visual? Porque está claro que no es lo mismo decir, tenemos una bodega de vino, que invitar al cliente a que toque la barrica fría, huela la madera y escuche el silencio del lugar mientras prueba el vino. Eso se llama marketing experiencial. Experiencial, ¿vale? Envolver el producto en una atmósfera que el cerebro no pueda olvidar. El diseño de la experiencia turística. ¿Qué quiere decir esto? Si el marketing experiencial es la película, el diseño es el escenario. El espacio donde recibir a vuestros clientes en Andalucía, ya sea una oficina de turismo, el salón de un restaurante o un hall del hotel, está hablando constantemente al cerebro de vuestro invitado. El neurodiseño aplicado al espacio físico se basa en tres conceptos: en la psicología de la distribución. ¿Por qué? Pues porque el cerebro prefiere los espacios que puede entender rápidamente. Tiene que ser un diseño muy fluido. En segundo lugar, la iluminación la vamos a ver como interruptor emocional. La luz le dice al cerebro qué hora es y cómo debe sentirse. Una luz cálida y tenue activa el sistema parasimpático, ¿vale? Y yo os pregunto, ¿vuestro diseño de iluminación coincide con la experiencia que queréis vender? Luego, otro concepto a tener en cuenta sería la biofilia, la conexión con la naturaleza. Estamos en Andalucía y nuestro cerebro ama lo natural. Integrar plantas, luz solar y materiales como la madera, la piedra o el barro en vuestro diseño reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, de vuestros clientes de forma inmediata. Un espacio biofílico es para el cerebro un refugio, ¿vale? Aquí hemos estado viendo, hasta ahora hemos estado viendo cómo diseñar nuestro espacio físico, pero hoy en día ese espacio tiene un gemelo digital.
que es igual de importante. La influencia del entorno digital en el turismo es total. Es el lugar donde Claudia construye todas sus expectativas. ¿Vale? Fijaos en cómo el entorno digital modifica el comportamiento del cerebro del turista en 3 momentos clave. La pre-experiencia, antes de venir a vuestra agencia o restaurante en Andalucía, Claudia ya ha visto vuestra foto, ha leído vuestra reseña, su cerebro ya ha creado una imagen mental de lo que va a vivir. Si el entorno digital es profesional y cálido, ella llegará con una predisposición positiva. Si hay una ruptura, porque la web es mala pero el local es bueno, el cerebro siente una desconfianza difícil de borrar. Luego está claro que el entorno digital acompaña al cliente durante su estancia. ¿Tenéis códigos QR con información interesante? ¿Vuestra carta digital es fácil de leer bajo el sol de una terraza? El móvil es ahora una extensión del brazo del turista. Si vuestro entorno digital facilita su estancia, su satisfacción crece. Luego estaría la post-experiencia, es decir, la experiencia del cliente termina en el mundo digital, cuando el cliente comparte su opinión o su foto. Ese eco es lo que alimentará el entorno digital de vuestro próximo cliente. Es un ciclo sin fin. Y luego vamos a hablar, por último, de lo que es la decisión final. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora, el olor a azahar, la luz cálida, las buenas reseñas y vuestra historia, tiene un único objetivo: facilitar ese microsegundo en el que el cliente dice sí. Decidir es agotador para el cerebro. De hecho, pagar activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Por eso, para que la decisión final sea positiva en vuestro negocio de Andalucía, debemos trabajar en 3 facilitadores. Reducción de la parálisis por análisis. Si a Claudia le dais 50 opciones de rutas de caballo o 15 tipos de menú degustación, su cerebro se bloquea y se pospone la decisión. Tener en cuenta siempre, nunca olvidar este mensaje: menos es más. Ayudarle a decidir. ¿A qué? A decidir las 3 mejores opciones. El cerebro ama el número 3 porque es fácil de procesar. Luego, justo antes de pagar, el sistema 2 de nuestro cerebro lanza una última alerta. ¿Y si me equivoco en lo que estoy haciendo? Aquí es donde entran los mensajes de cancelación gratuita, mejor precio garantizado o pago con seguro. Son tiritas para ese dolor de pagar que calma la ansiedad del cliente. Y luego, por último, estaría lo que llamamos el impulso emocional final, la gratificación. La decisión del cliente de comprar no termina cuando paga, sino cuando siente que ha hecho una buena inversión. Un mensaje, por ejemplo, de confirmación cariñoso, una sonrisa del recepcionista o un gracias por elegirnos, activa la dopamina, esa sustancia tan importante que debemos segregar bastante en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podéis aplicar esto a vuestra empresa? Pues es muy fácil. Si el proceso de reserva en vuestra web tiene 10 pasos, perderéis al 50% de los clientes por el camino. Cada clic extra es una oportunidad para que el cliente se lo piense 2 veces. Y luego estaría el empujoncito de cierre. Usad frases como: solo te falta un paso para disfrutar de tus vacaciones. Enfoca la mente del cliente en el beneficio, no en el gasto. Conclusión a la que llegamos: la decisión final que toma el cliente no es un acto lógico, es un acto de confianza. Si habéis cuidado el marketing experiencial y el diseño, el cliente no sentirá que está gastando dinero, sino que está comprando un recuerdo. Ese es el éxito del neuromarketing turístico: convertir una transacción en una ilusión. Y también hay que tener en cuenta otros conceptos que también están relacionados, que sería el tema del neuromarketing y la ética. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no podemos terminar esta sesión sin hablar de algo sagrado, que es la ética. A veces, cuando hablamos de dopamina, sesgos o hackear el cerebro, puede parecer que estamos buscando trucos para obligar al cliente a comprar. Nada más lejos de la realidad. En el sector turístico de Andalucía, nuestra materia prima es la confianza. El neuromarketing ético se basa en un principio muy sencillo: utilizamos la ciencia para eliminar las barreras entre un gran producto y el cliente que lo necesita. Fijaos los 3 pilares del código ético que debemos aplicar. Primero, persuasión versus manipulación. La persuasión es ayudar a Claudia a elegir la mejor opción para sus vacaciones, basándonos en beneficios reales. La manipulación es todo lo contrario, es usar sesgos para ocultar deficiencias o vender algo que el cliente no necesita.
En turismo, la manipulación se paga cara, ¿eh? Con una reseña negativa que destruye vuestra reputación. Transparencia y verdad. ¿Esto qué significa? Esto significa que el cerebro odia la disonancia. Si usamos neuromarketing para prometer una experiencia inmersiva de paz y luego el hotel está en obras, el cerebro del cliente se siente traicionado. La ética consiste en que el estímulo que enviamos, o sea, la promesa, coincida al 100% con la realidad, que es la entrega. El bienestar del cliente como norte. ¿Esto qué significa? Esto significa que el buen neuromarketing busca el win-win, es decir, el ganar-ganar. Si Claudia se va de vuestro negocio sintiéndose feliz, descansada y bien tratada, su cerebro segregará la oxitocina, que sería la hormona del vínculo. Eso es marketing ético, crear relaciones a largo plazo, no solo transacciones rápidas. ¿Cómo aplicar esto en vuestra estrategia? Pues muy fácil, no uséis el miedo de forma oscura, ¿vale? Respetad la privacidad. Conclusión final a la que llegamos. El conocimiento que habéis adquirido hoy con esta presentación os da un gran poder de influencia. Usadlo para que el turismo en Andalucía sea mejor, más humano y más memorable. Porque al final del día, el mejor marketing es el que hace que el cliente vuelva. No porque le hayamos engañado, sino porque le hemos hecho sentir como en casa. Esa frase me gusta mucho, ¿eh? Así que ya, como conclusión, podemos decir que en esta presentación de 90 minutos hemos hecho un viaje fantástico desde las primeras profundidades del sistema 1 de Kahneman hasta el diseño de experiencias inmersivas en nuestra Tierra. Si tuviera que pediros que os llevéis solo 3 ideas grabadas en vuestra memoria a largo plazo, hoy serían estas, ¿vale? No vendemos servicios, vendemos estados mentales. El cliente no busca solo una cama o una mesa, busca seguridad, estatus, pertenencia o placer. Si entendéis qué neurotransmisor queréis activar, vuestro marketing será imparable. Segundo, la emoción decide, la razón justifica. Olvidaos de los listados interminables de características técnicas. Tenéis que emocionar primero con vuestra narrativa, vuestros colores y vuestra autenticidad. Y una vez que el corazón del turista dice sí, su cerebro racional encontrará cualquier excusa para confirmar la reserva. Andalucía es vuestro mejor activo. Tenéis la suerte todos de trabajar en un destino que ya es una marca por sí misma, una marca emocional potente. Usad el branding del destino, nuestra luz y nuestra hospitalidad como la base de vuestra propia estrategia de neuromarketing. ¿Vale? ¿Cuál va a ser vuestro próximo paso mañana? Mañana cuando lleguéis a vuestra agencia, a vuestro hotel, a vuestro restaurante, no intentéis cambiarlo todo. Elegid una sola cosa. Por ejemplo, cambiar un color, mejorar una foto, simplificar un proceso de reserva o crear un punto instagrameable. Pequeños cambios en el diseño generan grandes cambios en la rentabilidad. Muchísimas gracias. Aquí ha terminado ya nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención. El neuromarketing, tenerlo en cuenta, es en última instancia el arte de ser más humanos y entender mejor a quién tenemos delante, ¿vale? Así que bueno, espero que hayáis adquirido muchísimas herramientas con todos estos supuestos, con todos estos ejemplos, con todos estos consejos que he dado, ¿vale? Para que mañana mejoréis vuestro negocio o vuestro producto turístico para conseguir nuestro objetivo, el mayor número de reservas y que confíen en nosotros. ¿De acuerdo? Es una presentación súper interesante. Está muy bien que por favor la analicéis con detenimiento, ¿vale? Porque os va a ayudar muchísimo en vuestro día a día, ¿vale? Así que gracias por estar aquí, por estar conmigo, seguir visualizando el curso, seguir aprendiendo, seguir desarrollando todo lo que ya vuestras ideas, vuestras creatividades, para que todo en vuestro negocio mejore, ¿de acuerdo? Así que nos vemos próximamente. En la próxima sesión, que será mañana, vamos a tener otra con otro tema diferente y será mañana sobre las 10, sí, a las 10 de la mañana, ¿vale? Así que encantada de estar un día más con vosotros. Mucho ánimo en este proceso de aprendizaje y acordaros que ya el 26 de mayo está a la vuelta de la esquina. Así que espero que prontito eh, estemos juntos de nuevo, ¿vale? Venga, mucho ánimo y a por ese curso y a por ese diploma. Buena tarde.